Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una actividad más de Movimiento Pro Justicia. En esta oportunidad les trasladamos el análisis efectuado a los planes de trabajo presentados por los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público, periodo 2022-2026. Específicamente nos referiremos al plan de trabajo propuesto por los 6 candidatos, los 6 integrantes de la nómina que ya le fue presentada al presidente de la República. Esto como un ejercicio para que la ciudadanía conozca las principales propuestas planteadas por los profesionales que compiten por ocupar este cargo. Dejo en el uso de la palabra a la licenciada Lilia del Río, quien nos presentará los detalles de dicho estudio. Buen día, para mí es un gusto poder acompañarlos en este análisis de los planes de trabajo. Vamos a hacer referencia primero a los aspirantes a fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, los 15 que pasaron la etapa de revisión de requisitos formales, y esperamos que este ejercicio pueda servir para un análisis y apoyo a esta institución tan importante en el marco de las instituciones democráticas en el país. Primero, vamos a iniciar con una visión panorámica de lo que es el Ministerio Público en este año 2022. Y en esa visión panorámica vamos a iniciar con una revisión general del marco normativo. Vamos a hacer referencia a las últimas administraciones en el Ministerio Público, los logros reportados en materia de lucha contra la corrupción en la última administración y las señales de alerta en esa lucha contra la corrupción. Para comenzar, en el marco normativo tenemos que recordar que el Ministerio Público es una institución de naturaleza auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas. Su mandato en términos generales y sustantivos se basa en velar por el cumplimiento estricto de las leyes del país y es esa institución encargada de la persecución penal y dirigir la investigación de delitos de acción pública, ¿verdad? Y este mandato que desarrolla debe ser realizado en un marco de unos principios fundamentales de objetividad, imparcialidad, apego al principio de legalidad y la realización de la justicia, ¿verdad? Este marco normativo general que hoy le presentamos deviene del artículo 251 de la Constitución Política de la República, otros artículos también aplicables de la Constitución, el artículo 1 de la Ley Orgánica del MP, ¿verdad? Que es la normativa general que rige a la institución del Ministerio Público. Para continuar, vamos a ver quiénes han sido los últimos fiscales generales de Guatemala en los últimos 3 periodos constitucionales. Primero tenemos a la señora Claudia Paz y Paz Baile, que estuvo al frente de la institución de 2010 a 2014. Luego tenemos a la abogada Telma Aldana Hernández, de 2014 a 2018, y en esta última administración a la abogada María Consuelo Porras, de 2018 a 2022. Para hacer este repaso general de los periodos constitucionales, primero vamos a hacer referencia a los hechos emblemáticos con los que se han conocido cada una de las administraciones, un repaso muy breve de esos hechos emblemáticos y a las valoraciones que se han hecho a nivel internacional de estas administraciones. Entonces, primero, con la licenciada Claudia Paz y Paz, tenemos que su administración fue reconocida por casos emblemáticos de justicia transicional y crimen organizado que hasta ese momento eran considerados atípicos en la historia del Ministerio Público. Era la posibilitación de la justicia en esos casos de justicia transicional. Vemos que a nivel internacional, la fiscal Paz y Paz fue nominada al Premio Nobel de la Paz y galardonada con diversos reconocimientos internacionales, por lo que se puede sintetizar en una restauración de la justicia en Guatemala. La abogada Telma Aldana Hernández, por su parte, su administración fue reconocida sobre todo por casos emblemáticos anticorrupción en colaboración con la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Y ella recibió el denominado Premio Nobel Alternativo de la Paz por su trabajo en exponer
el abuso de poder y perseguir la corrupción, reconstruyendo la confianza de la población en las instituciones públicas, así como se hace referencia en este premio reciente. Por su parte, la abogada María Consuelo Porras ha sido reconocida por la ampliación de la cobertura municipal del Ministerio Público en todo el país, ¿verdad? Pasando de la cobertura en 64 municipios a los 340. Resalta esa ampliación de la cobertura municipal. Sin embargo, vemos que a nivel internacional, a diferencia de las administraciones anteriores, ha habido una valoración negativa de la gestión, sobre todo a partir del año 2021, y uno de los hechos más emblemáticos es que fue incluida en la lista de extranjeros que han participado en menoscabar procesos e instituciones democráticas, corrupción significativa o obstrucción de las investigaciones de corrupción, de acuerdo a la Ley de Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, que promovida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y entregada al Congreso de ese país, ¿verdad? Entonces vemos que durante estas dos primeras administraciones hay un reconocimiento del fortalecimiento de la persecución penal en casos de alto impacto que involucran a grupos de gran poder político y económico que son por demás complejos, y que en Guatemala pues han sido considerados intocables. En cuanto a esta administración, vamos a hacer un repaso también de los logros que se han reportado en la lucha contra la corrupción. Entre ellos tenemos la suscripción de convenios interinstitucionales con estos fines, el fortalecimiento de la FESI como Fiscalía de Sección en 2019, la creación de una Secretaría contra la Corrupción, y de una asesoría de análisis y verificación para personal de nuevo ingreso en el Ministerio Público. Sin embargo, frente a estos logros reportados, vemos que hay una serie de alarmas importantes referentes al debilitamiento en la lucha contra la corrupción, sobre todo a partir del año pasado. Primero que todo, entre estas alarmas, vemos que se dio una destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval en julio de 2021, que había estado a cargo de la FESI por varios años, y esto, pues, organismos internacionales y también organizaciones nacionales han señalado las preocupaciones al respecto por la importancia que ha constituido esta fiscalía en esa lucha contra la corrupción. También vemos referencias o denuncias acerca del debilitamiento de la FESI por los constantes movimientos de personal y sobre todo de personas a cargo de casos emblemáticos dentro de esa fiscalía. También se ha hecho referencia a los movimientos de fiscales de sección en la Fiscalía contra la Corrupción en unos periodos más o menos cortos, la ya referida inclusión de la fiscal general y el secretario general del Ministerio Público en esta lista de extranjeros que han participado en menoscabar procesos democráticos, de acuerdo a esta ley que ustedes pueden contemplar en la diapositiva. Y también denuncias sobre la alarmante persecución penal contra operadores de justicia. Parte de estas alarmas que les refiero se pueden ver en estas capturas, ¿verdad? Que les presento en esta diapositiva. Primero tenemos el Registro Federal de los Estados Unidos, donde está el aviso del Departamento de Estado, ¿verdad? De la inclusión de la señora fiscal y el secretario general en este listado de personas que han menoscabado procesos democráticos. También por este lado vemos que la CIDH también ha expresado su preocupación por acciones que debilitan la independencia judicial, especialmente en este caso por la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval. También vemos un comunicado de distintas organizaciones internacionales, por ejemplo, Abogados Sin Fronteras, la Fundación contra el Debido Proceso, Impunity Watch, entre otras, rechazando una criminalización contra las abogadas Lely Santizo y Xiomara Sosa, que fueron parte de los equipos de CICIG y de la FESI. También por este lado vemos un comunicado de distintos profesionales reconocidos del derecho en Guatemala, ex magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, expresidentes del Colegio de Abogados y Notarios, en el que expresan su rechazo a la persecución penal
de profesionales de derecho por el ejercicio de su profesión y su desconcierto ante la situación. También vemos aquí un comunicado, por ejemplo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES, que se manifestó, por ejemplo, en el caso del antejuicio planteado por el Ministerio Público en contra de una de las juezas de mayor riesgo más reconocidas, la licenciada Erika Ifán, por lo que calificó como una inconformidad con resoluciones judiciales, ¿verdad? Para las que ya se contaban con recursos contemplados en la legislación. Entonces aquí vemos una breve repaso de lo que han sido estas alarmas y denuncias de debilitamiento de la lucha contra la corrupción. Bueno, en este marco, en este contexto, tenemos que, nos preguntamos cómo se debería hacer el MP en un Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Qué se espera de este ente encargado de la persecución penal en un Estado democrático y de derecho? Y para eso, pues primero vamos a atender a la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público y también un repaso por estándares internacionales en la materia. Y de la conjunción de estas normativas, vemos que entre los principios fundamentales que se reconocen están la imparcialidad, la objetividad, la capacidad de idoneidad y el apego a la legalidad, y todos con ese enfoque de la búsqueda de la justicia. Y es tan importante la operación o desempeño de los ministerios públicos dentro de este marco, porque es el Ministerio Público el ente que detenta el poder de la persecución penal y la investigación de delitos de acción pública. Entonces, sus características esenciales deben ser la imparcialidad y la objetividad, sobre todo en el marco de un Estado democrático y republicano. Vemos que las normas de responsabilidad profesional y declaración de los deberes esenciales y derechos de los fiscales de la Asociación Internacional de Fiscales nos marcan una serie de categorías de esas responsabilidades y deberes de los fiscales y de las instituciones de ministerios públicos y fiscales, ¿verdad? Entre estas categorías señalan la conducta profesional, la independencia, la imparcialidad, el rol en procesos criminales, cooperación y empoderamiento, ¿verdad? Aquí hay una desglose de estas normas de responsabilidad en 13 referencias de cada una. Por ejemplo, en la conducta profesional se resalta que los fiscales deben ser y ser percibidos como personas independientes, coherentes e imparciales, ¿verdad? Buscando siempre esa protección del interés público. También vemos una énfasis, ¿verdad?, en la imparcialidad con los que los fiscales deben desempeñar sus deberes, sin miedo, dice, favores o prejuicios, y reitera nuevamente la actuación objetiva de los fiscales, asistiendo a las cortes en esa búsqueda de la verdad. También vemos en esta última de empoderamiento que los fiscales deben gozar de protección, dice, para desempeñar sus funciones sin intimidación, obstáculos ni acoso, ¿verdad? Y que deben estar exentos, dice, del cumplimiento de órdenes ilegales o contrarias a los estándares éticos de la profesión. Entonces aquí vemos desde una visión muy general, como también desde las normas internacionales generadas por las mismas asociaciones de fiscales se resaltan estas características fundamentales del MP, ¿verdad?, de un ministerio público fortalecido en el marco del Estado de Derecho y la democracia. Y ahora con esta visión del MP y de los estándares internacionales y lo que se espera del Ministerio Público en el Estado de Derecho, vamos a hacer una referencia general a los planes de trabajo de los aspirantes a fiscal general. Primero, para hacer este análisis, tomamos estas categorías para hacer una revisión de los planes de trabajo. La primera categoría se basó en esa cobertura institucional. La segunda, en las referencias que pudieran tener estos planos de trabajo a la FESI y a los casos de mayor riesgo,
La tercera, capacitación y especialización. La cuarta, género y diversidad. Y la quinta, desestimación, archivo y otras salidas alternas, ¿verdad? Entre otros aspectos que se resaltaron. En la cobertura vemos que de los 15 aspirantes que pasaron esa etapa de revisión de requisitos formales, 11 se pronuncian sobre este tema. En el caso de la FESI, los casos de mayor riesgo, la referencia es mucho menor. En la FESI solo 4 de los 15 aspirantes hacen referencia a esta fiscalía que ha desempeñado un papel tan importante en el Ministerio Público y que en los últimos tiempos se ha visto envuelta en tantas controversias, ¿verdad? En cuanto a los casos de mayor riesgo, pues hay 10 personas que hacen esa alusión, aunque en la mayoría de casos es en términos muy generales. La capacitación y la especialización sí fue reconocida como una categoría esencial en los 15 planes de trabajo, claro que todos con enfoques y detalles distintos de esa capacitación y especialización. Por su parte, el tema o la categoría de género y diversidad solo fue abordada por 6 de los 15 aspirantes, al igual que la referencia a la desestimación y archivo, en la que también se aludió, se explicó el problema de la mora fiscal, entre otras categorías. Bueno, de estos 15 aspirantes, como ya ustedes sabrán, hay una nómina ya conformada por 6 aspirantes. Y de estas categorías referidas, vamos a hacer un breve repaso de lo que cada uno de ellos refirió dentro de esas categorías y de otros puntos generales de su plan de trabajo. Primero, por ejemplo, el aspirante Néctor Guilebaldo refiere una atención al público a nivel nacional, ampliando a fines de semanas y días festivos, así como una contratación de oficiales intérpretes a nivel de regiones, ¿verdad? También él alude a garantizar una verdadera política criminal, sobre todo en casos de mayor riesgo, en materia de capacitación, implementar una sección de gestión de calidad a través de la unidad de capacitación, el fortalecimiento de una unidad de desjudicialización y en otros puntos que él resalta en sus líneas de acción en la protección a víctimas y testigos. Me da un repaso muy breve y general de lo que él propuso en su plan de trabajo. Ahora vemos que por su parte el abogado Jorge Luis Donado Vivar propuso el tema de priorizar la persecución penal de delitos contra la vida, crimen organizado, corrupción y fortalecer las fiscalías que están relacionadas a esos temas. Además, en materia de capacitación, la profesionalización del recurso humano a través de planes de formación, y él dice también alianzas específicas con otras instituciones y la operativización del sistema de carrera fiscal, ¿verdad? En el tema de género, abordó la atención a mujeres, niños, adolescentes víctimas y políticas con perspectiva de género. También hizo alusión a la perspectiva etaria, de edad y a la diversidad cultural. Y entre otros puntos de sus líneas de trabajo, alude a la política de persecución penal, ¿verdad?, con un rigor técnico y científico, que priorice un enfoque victimológico y una modernización institucional. Por su parte, la licenciada Darlene Apolonia Monge Pinelo hizo referencia al fortalecimiento de fiscalías municipales y distritales en el marco del tema de la cobertura del Ministerio Público, ¿verdad? Y a una reorganización de la unidad de capacitación que ya existe en el Ministerio Público, así como una creación de una escuela de preparación fiscal. Además de la capacitación en temas especializados en derechos humanos, mujeres, niños, entre otros, tanto para la sensibilización del personal como para la mejora en la prestación del servicio, ¿verdad? Que se vea reflejada en esa mejora en la prestación del servicio. También ella propone una creación de una agencia de liquidación de mora fiscal, también a nivel de fiscalías distritales,
y entre otras líneas de su plan de trabajo está la reivindicación de los trabajadores del Ministerio Público y el fortalecimiento de la unidad de protección de testigos. Por su parte, el abogado Gabriel Estuardo García Luna refiere a la necesidad de abordar lo que él denomina la real cobertura del Ministerio Público, ¿verdad? Que con esta ampliación a nivel municipal se dé ese fortalecimiento de los servicios y de la calidad con que se prestan. También enfatizó que los casos de alto impacto deben contar con indicios suficientes para ser judicializados. Propuso programas de educación con excelencia académica acompañados de seguimiento y fiscalización y una reevaluación de la estructura fiscal especializada que atiende casos de violencia contra la mujer. Así como entre sus líneas de trabajo alude también a la separación de funciones administrativas de las fiscales, a una carrera fiscal transparente, a ética fiscal, entre otros puntos. Por su parte, el abogado Henry Elias Wilson alude a una reorganización del personal y a una ubicación estratégica, ¿verdad? De acuerdo a la carga de trabajo. También habla de la coordinación interinstitucional en casos de alto impacto, una capacitación continua del personal técnico, tanto profesional, investigativo, y también vemos que hay también una propuesta de creación de una escuela de estudios fiscales, al igual que con la candidata Darlene. También, entre otros puntos que toca, es la coordinación interinstitucional para la protección de sujetos procesales, optimización de recursos, fortalecimiento de la persecución penal, entre otros puntos. Por su parte, la abogada María Consuelo Porras Argueta, que es la sexta integrante de la nómina, alude a ampliar la presencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la FESI a nivel de agencias departamentales. También propone un programa de mejora laboral, fiscalías especializadas en temas como, por ejemplo, el despojo de propiedades, robo de vehículos, entre otros, y la profesionalización y especialización del personal fiscal, administrativo y técnico. También habla de una regionalización de la Fiscalía contra el Femicidio y una atención especializada a protección de la familia y modelos de atención a niñez y mujeres víctimas de violencia, así como el fortalecimiento del modelo de gestión integral y aspectos de fortalecimiento a través de la Secretaría de Política Criminal. Entre otras líneas de acción de su plan de trabajo, habla del combate al crimen organizado transnacional, combate a la corrupción e impunidad, fortalecimiento de la persecución penal, entre otros puntos. En términos generales y de la repaso por estos 15 planes de trabajo de los aspirantes, tenemos estas reflexiones finales y vemos que hay una identificación de la necesidad de fortalecimiento de esa ampliación de la cobertura municipal, ¿verdad? Que es decir, que esa ampliación de la cobertura municipal fue un primer paso, pero ahora se viene ese fortalecimiento de la cobertura. Sin embargo, en el lado de la FESI y los casos de mayor riesgo, vemos un exiguo abordaje de este tema, a pesar de la relevancia que ha tenido en materia de la lucha contra la corrupción y de los complejos problemas que enfrenta el abordaje de estos casos de mayor riesgo y la situación de la FESI, ¿verdad? También hay un reconocimiento generalizado de la necesidad de robustecer la capacitación y la especialización de los fiscales en las diferentes estructuras del MP, aunque, ¿verdad?, cada uno de esos planes habla de enfoques heterogéneos, incluso algunos disímiles entre sí, algunos más detallados, otros más escuetos, pero se reconoce esa necesidad de fortalecer la capacitación y la especialización del ente fiscal. Por otro lado, vemos una baja priorización y falta de integralidad en la aplicación de la perspectiva de género al trabajo del Ministerio Público, ¿verdad? Hay, creo, comprensiones e interpretaciones distintas sobre el abordaje de esta perspectiva de género en el trabajo institucional. También hay una falta de abordaje integral, por ejemplo, de temas como la mora fiscal y en general de las salidas alternas al proceso. Hay una
pudimos identificar una carencia y poca priorización también del abordaje de garantías de imparcialidad para el personal fiscal. Y este tema es tan relevante sobre todo por las últimas reflexiones, discusiones y denuncias que se han dado en cuanto a la debilidad de la carrera fiscal, ¿verdad? Y la poca protección que pueden tener los agentes fiscales, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo este contexto, hay una poca priorización de cómo abordar esas garantías de imparcialidad para el personal fiscal, de cómo evidenciarla en esos planes concretos, de robustecer la carrera fiscal y el empoderamiento de los fiscales, aunque se reconocen algunas excepciones en algunos planes de trabajo. Por ejemplo, la candidata Darlene habla de una unidad que apoya a los fiscales que están siendo criminalizados en el marco del ejercicio de sus funciones. Entonces hay algunas, pero en general del repaso de los 15 planes hay una poca priorización de este tema. Y finalmente tenemos planes enfocados en objetivos más bien abstractos en general, ¿verdad? Aunque hay algunas propuestas específicas, pero más que en métodos de acción y propuestas concretas, ¿verdad? Y pues sería fundamental conocer esos métodos de acción, metodologías y propuestas de cómo abordar el fortalecimiento del Ministerio Público, sobre todo a la luz del contexto actual. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues tras escuchar algunos aspectos de los planes presentados y las reflexiones finales que nos acaba de comentar nuestra compañera, pues respecto a los ejes de trabajo de los 6 candidatos a fiscal general, podemos resaltar lo siguiente. Al menos 2 candidatos, uno perteneciente al área judicial y otra perteneciente al área fiscal, coincidieron en la necesidad de una formación inicial del personal de primer ingreso, contemplando una capacitación desde 3 a 4 meses en una escuela que proponen crear. Esto podríamos considerarlo entonces como un símil a la Escuela de Estudios Judiciales que opera ya en el país hace unos años. Aunque la visión de quienes tienen la experiencia en jefaturas parece ser distinta, pues el aumento de personal fiscal ha sido considerado por la mitad de los nominados como una medida para el fortalecimiento de las fiscalías, mientras que solamente uno de ellos apuesta a la reorganización. 2 de los 6 candidatos confían en que el manejo de los recursos del Ministerio Público, sea mediante la reducción de gastos o la gestión óptima de los mismos, sería una acción importante para el fortalecimiento institucional. Y algo que llamó la atención de las entrevistas es que al menos 3 de los candidatos hicieron mención a que la aplicación de salidas alternas al proceso podría ser una medida para reducir la mora fiscal. Pues esperando que este ejercicio contribuya al análisis y discusión de procesos de este tipo, agradecemos su atención, esperando puedan acompañarnos en una próxima ocasión. Muchas gracias.